Situada en el corazón de España, Salamanca emerge como una joya arquitectónica y cultural impregnada de historia y esplendor. Conocida por su universidad centenaria, sus imponentes edificios de piedra dorada y su ambiente animado, Salamanca cautiva a los visitantes con su encanto único y su rica herencia. Desde la majestuosa Plaza Mayor hasta la magnífica Catedral Nueva y la antigua Universidad de Salamanca, esta ciudad ofrece una combinación fascinante de tradición y modernidad. Sus calles empedradas rebosan de vida, repletas de cafés, restaurantes y tiendas, mientras que su ambiente estudiantil añade un dinamismo vibrante a su paisaje cultural. Con una historia que se remonta a la época romana y una atmósfera que inspiró a ilustres escritores y pensadores, Salamanca es un destino que cautiva los sentidos y alimenta el alma. La Plaza Mayor de Salamanca, considerada una de las más bellas de España, es el epicentro de la vida social y cultural de la ciudad. Construida en el siglo XVIII en estilo barroco, su imponente arquitectura destaca por sus arcos de medio punto, balcones adornados y una fachada ricamente ornamentada. En el centro de la plaza se erige la estatua de Felipe V, monarca que ordenó su construcción. La Plaza Mayor alberga una variada gama de eventos, desde mercados artesanales hasta conciertos y celebraciones festivas. Sus cafés y terrazas invitan a disfrutar de la atmósfera animada mientras se contempla la belleza arquitectónica que la rodea. Sin duda, la Plaza Mayor de Salamanca es un punto de encuentro ineludible para tanto locales como visitantes que quedan cautivos por su encanto histórico y su vitalidad contemporánea. Ok, pues les explico. Esta pared son de todos los conquistadores de América y de Rodrigo Díaz de Vivar, el sitio. Los de aquel, esta parte, son solo nobles y termina en Fernando VI, acá. Los de aquí son de personas del ayuntamiento, porque aquí es el ayuntamiento de Salamanca. Y por último, este último cuadro son de personas ilustres de la cultura española. Por ejemplo, aquí está Cervantes. Y ya, y ya. Ahí tenemos a Hernán Cortés, a Francisco Pizarro. La Universidad de Salamanca, fundada en 1218, es una de las instituciones educativas más antiguas y prestigiosas de Europa. Situada en la histórica ciudad de Salamanca, la universidad ha desempeñado un papel fundamental en la historia y la cultura del país. Conocida por su magnífica arquitectura plateresca y su vasta biblioteca, la Universidad de Salamanca ha sido un faro de conocimiento durante siglos, atrayendo estudiantes, profesores y eruditos de todo el mundo. Cuenta la historia de que si te encuentras una rana aquí, en este mural, los estudiantes que la encontraran aprueban todos los exámenes. Y la estoy buscando y no encuentro nada. Llevo como 10 minutos buscándola. A ver si la encontramos. No la veo. Ya encontramos la rana. Over the skull, there is Está. like I don't know, Ahí. like a dot or something in the skull. Very tiny. Esta es la it's the rana. frog. Ay no, mira, esta calavera, este cráneo y esta cosa de aquí es la rana. La Catedral de Salamanca, una obra maestra del estilo gótico y barroco español, se alza imponente en el centro histórico de la ciudad. Construida en varios periodos a lo largo de los siglos XII y XVIII, esta impresionante estructura combina elementos arquitectónicos de distintas épocas, creando una síntesis única de estilos. Su fachada principal, adornada con intricadas esculturas y relieves, es una verdadera obra de arte que deja sin alientos a quien lo contempla. Al adentrarse en su interior, los visitantes quedan maravillados por la grandiosidad de su nave central, sus capillas laterales ricamente decoradas y su impresionante retablo mayor.
Sin embargo, uno de los detalles más curiosos de la Catedral de Salamanca es la presencia de un pequeño astronauta tallado en una de las puertas laterales y un diablo comiendo un helado. Estas figuras modernas y elementos contemporáneos fueron esculpidos por Jerónimo García, uno de los artistas que participaron en la restauración. La inclusión del astronauta fue una manera de dejar una marca distintiva de la época en la que se realizó la restauración, así como también una forma de rendir homenaje al progreso y los logros humanos. Al entrar en la catedral, los visitantes son recibidos por una sensación de grandeza y solemnidad, impregnada por la majestuosidad de sus altas columnas, bóvedas intrincadamente decoradas y ventanales de vitrales multicolores que filtran la luz en tonos vibrantes. Entre los elementos más destacados del interior se encuentra el impresionante retablo mayor, una obra maestra de la escultura y la talla en madera que representa escenas de la vida de Cristo y de los santos. Este retablo, que ocupa gran parte de la vista, es una expresión sublime de la devoción religiosa y el talento artístico de la época. Además del retablo mayor, la catedral alberga numerosas capillas laterales, cada una decorada con altares, esculturas y pinturas de gran valor histórico y artístico. Otro elemento característico del interior de la catedral es el coro, ubicado en la nave central, que está decorado con bellas tallas de madera y sirve como espacio para la música sacra y las ceremonias litúrgicas. La Catedral de Salamanca es un verdadero tesoro artístico y espiritual que refleja la grandeza y la belleza del arte sacro español. Cada rincón de esta magnífica edificación invita a la contemplación y la reflexión, ofreciendo a los visitantes una experiencia inolvidable de historia, fe y cultura. Ávila, una joya histórica anclada en el corazón de España. Se alza majestuosa en la llanura castellana como un testamento vivo de la grandeza medieval. Con sus murallas centenarias que rodean el casco antiguo, Ávila es una ciudad que respira historia en cada callejuela empedrada y cada piedra de sus imponentes edificaciones. Fundada en el siglo XI, esta ciudad amurallada es famosa por su magnífica muralla medieval que se mantiene prácticamente intacta, convirtiéndola en una de las mejores conservadas de Europa. Pero Ávila no es solo un museo al aire libre, es una ciudad vibrante y llena de vida, donde la tradición y la modernidad se entrelazan armoniosamente. La muralla de Ávila es uno de los tesoros arquitectónicos de España. Construida en el siglo XI durante el reinado de Alfonso VI, esta impresionante fortificación medieval rodea completamente el casco antiguo de Ávila, abarcando una longitud de aproximadamente 2.5 kilómetros. La muralla está compuesta por 88 torres semicirculares y 9 puertas históricas, algunas de las cuales datan de la época de su construcción, mientras que otras fueron añadidas posteriormente. La altura media de la muralla alcanza los 12 metros, con un grosor que oscila entre los 2.5 y 3 metros. Esta catedral, la de Ávila, es única en el mundo porque es la única catedral que es catedral y a la vez muralla. Esta es la muralla y esta pared es parte de la catedral y a la vez muralla.